Buenas tardes. Es un gusto tenerlos aquí en esta presentación especial del ENELI. Le damos la bienvenida a esta invitada que nos honra con su presencia, la doctora Brenda Morales Muñoz. Ella nos va a presentar la ponencia La violencia contra las mujeres en un contexto de guerra, un análisis a partir de la literatura peruana contemporánea. La doctora nació en la Ciudad de México, es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, se especializa en el estudio de la narrativa peruana y de la literatura latinoamericana contemporánea sobre distintos tipos de violencia. Es miembro fundador del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea y del Seminario Dimensiones Humanas e Imaginarios del Espacio Urbano. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesora de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Además de su labor como investigadora y profesora, escribe cuentos y formas breves. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Antes de comenzar esta charla, me gustaría agradecer la invitación al ENELI y agradecer y reconocer todo el trabajo del comité organizador para llevar a cabo este evento ahora de manera virtual con tanto éxito, y me alegra mucho estar aquí. Voy a compartir pantalla para empezar la charla. Bueno, yo voy a hablar sobre la violencia contra las mujeres en un contexto de guerra, sobre todo localizado en la literatura peruana contemporánea. La violencia contra las mujeres ha sido una constante en los eventos bélicos. Desde las primeras guerras que ocurrieron en la historia hasta la primera mitad del siglo XX, el cuerpo de las mujeres acompañó el destino de las conquistas y anexiones de los territorios enemigos. Sin embargo, en los conflictos más recientes, puede percibirse un cambio que es explicado por Rita Segato de la siguiente manera. Antes, la mujer era capturada, apropiada, violada e inseminada como parte de los territorios conquistados. Era un efecto colateral de las guerras. En ella se plantaba una semilla tal como se planta en la tierra, en el marco de una apropiación. Pero la violación pública y la tortura de las mujeres hasta la muerte de las guerras contemporáneas es una acción de tipo distinto y con distinto significado. Es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer, y el cuerpo femenino o feminizado es el propio campo de batalla en el que se clavan las insignias de la victoria y se significan en él. Se inscriben en él la devastación física y moral del pueblo, tribu, comunidad, vecindario, localidad, familia, barriada o pandilla que ese cuerpo femenino encarna. Hasta aquí, Rita Segato. La cita anterior explica que en los conflictos actuales puede disponerse del cuerpo femenino con el fin de derrotar al enemigo, como si las mujeres fueran objetos y no sujetos. Siguiendo con la antropóloga argentina, aunque la violencia contra las mujeres fue una constante en las guerras clásicas, obviamente siempre la ha habido, desde hace varios siglos ya ha sido considerada como un crimen de guerra. No obstante, en las guerras de las últimas décadas ya no hay tal castigo. Es más, no se muestra ningún respeto por instrumentos o reglamentos para la protección de mujeres y de niños. Es decir, previamente las agresiones cometidas contra las mujeres se consideraban como delito y eran por lo tanto punibles, pero hoy ya no son contempladas como daños colaterales, sino que son una estrategia central para doblegar al adversario. Así, es claro que los cuerpos de las mujeres siempre han servido como botines de guerra. Lo que ha cambiado es el grado de crueldad, sadismo y violencia que se ejerce, ya que actualmente hay una intención clara de destrucción corporal a la que se suma la indiferencia y la indolencia. Para Segato, estas nuevas formas de guerra no convencional surgieron en en las dictaduras militares y se fueron perfeccionando en las guerras sucias, internas, étnicas o mafiosas, concretamente en América Latina en los años 70. Un ejemplo es el conflicto armado peruano, que se desarrolló entre 1980 y el año 2000, sin duda alguna uno de los capítulos más violentos de la historia de América Latina, en el que se enfrentaron fuerzas estatales y eh, principalmente el Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso, pero también otros grupos como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Y aquí les traigo este mapa para que más o menos ubiquen geográficamente dónde se desarrolló el conflicto, que es donde está el pin rojo, muy alejado de Lima. Es decir, también estaba un poco para entender la apatía del gobierno central, porque estaba en una zona lejana y en una zona indígena. Bueno, durante estas 2 décadas se calcula, de acuerdo con datos del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se publicó en 2003, 3 años después del fin oficial de la guerra, que el número de víctimas fue cercano a 70,000, más que cualquier dictadura militar, por ejemplo. Dejó más de 45,000 desaparecidos, 600,000 desplazados, 40,000 niños huérfanos y miles de personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura, violaciones y reclutamientos forzosos. Todas estas cifras dan cuenta de la gravedad y alcances del conflicto que fragmentó a la sociedad peruana y que afectó de manera más profunda a los indígenas, quienes ya eran un sector muy castigado. Y dentro de este, además, se encuentran las mujeres indígenas, situadas en el último escalafón de las prioridades gubernamentales. En este contexto, se presentaron innumerables casos de mujeres que fueron víctimas de agresiones e intimidaciones por parte de los militares, quienes con el propósito de encontrar senderistas las presionaban para que les ayudaran a detenerlos o para que los senderistas se entregaran a cambio de que las dejaran libres, entre otras cosas. El balance del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en cuanto concretamente a la violencia contra las mujeres arrojaba los siguientes datos. Las víctimas de violaciones fueron mujeres de entre 10 y 29 años de edad, aunque también hubo niñas más pequeñas y ancianas. Las agresiones a las que fueron sometidas estas mujeres las llevaron a cabo, en su gran mayoría, el 83%, agentes estatales, militares, policías especiales, municipales, federales, en fin. Las violaciones de mujeres campesinas por parte de soldados peruanos fueron recurrentes durante todo el conflicto armado. Ocurrieron en diversos lugares, pero sobre todo en los cuarteles, como explica Víctor Vich. Cito a Vich. La violencia sexual terminó practicándose como una forma de trueque. Las mujeres se acercaban a las bases militares a buscar información y ahí eran obligadas a entregar su cuerpo para salvar a los familiares que habían sido detenidos. Como se sabe, la violación es un acto traumático por la marca que deja en el cuerpo, por el estigma que imprime ante la comunidad, por el trauma que ocasionan y por el conjunto de secuelas que deja. De todos los casos denunciados, alrededor de 2,500, todavía no existe ningún sentenciado. Fin de cita. Esto dijo Beach en 2015. Hoy, en 2020, hay solamente uno, un ex militar que está preso por una violación. Las cifras que presenta el investigador peruano dan cuenta de la impunidad que han enfrentado las mujeres, quienes aún atreviéndose a hacer una denuncia oficial, no recibían ningún tipo de apoyo para que los culpables recibieran castigo o se diera seguimiento a sus denuncias. Esa es una de las razones por las que la gran mayoría de los casos de abusos y violaciones no fueron denunciados. La experiencia peruana muestra que las mujeres no eran consideradas sujetos, sino objetos o basura, como lo señala la crítica peruana Rocío Silva Santisteban, que utiliza el término basurización del cuerpo femenino, pensando que la basura es lo que se expulsa, algo inútil. Cito, los sujetos se permiten a sí mismos no percibir sentimiento alguno por el otro, sino solo la necesidad utilitaria de sacarlo del sistema, evacuarlo, someterlo o humillarlo para permitirse una victoria. Fin de cita. La violencia de género fue una práctica sistemática del ejército peruano. En el contexto de la guerra, al no poseer un objeto de valor, las mujeres tuvieron que usar su cuerpo como objeto de canje. Kimberly Taydon señala que en conversaciones que sostuvo con exsoldados y exmarinos, estos explicaron cómo aprovecharon su poder para forzar a las jóvenes a trocar el sexo para salvar a sus seres queridos. Cuando llegaban a un pueblo, decidían quiénes eran las chicas más guapas. Sus padres y hermanos serían agrupados y llevados a la base bajo denuncia de ser terrucos, que era el término despectivo para referirse a los terroristas o a los senderistas. Las mujeres, un eufemismo dado que algunas eran niñas, irían a la base para buscar a sus padres o hermanos. Había una forma de trueque, el sexo podría salvar a los familiares. Este sacrificio tuvo un costo. Las mujeres que han estado con los soldados son mal vistas. Sea por violación o por otras formas de presión o de promesas no cumplidas, haber estado con un soldado conlleva su propio estigma. Las mujeres fueron rechazadas en sus comunidades porque recurrieron a su cuerpo para obtener información o salvar sus vidas. Se les recrimina como si hubieran tenido otras opciones. Así, otro de los obstáculos para denunciar
o siquiera para contarle a la familia o a los amigos, eran los prejuicios sociales. De esta manera, las mujeres agredidas eran violentadas múltiples veces. La primera se daba durante la violación misma y las demás por el estigma que las marcaba en sus comunidades. La violencia de género, en el contexto de la guerra peruana, también incluyó esclavitud sexual, prostitución, unión forzada, aborto forzado, embarazos forzados. Además, durante el gobierno fujimorista, entre 1996 y el año 2000, y en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, muchas mujeres fueron víctimas de violencia obstétrica, física y psicológica, lo cual constituye una flagrante violación a sus derechos humanos. De acuerdo con datos del informe final, se calcula que aproximadamente 314.605 mujeres se les quitó el derecho a la reproducción al ser esterilizadas sin su consentimiento. Además, fueron sometidas a hostigamientos, chantajes y amenazas, como pagos de multas, penas de prisión o cancelación de ayuda alimentaria, por ejemplo, por parte del personal médico para que se sometieran a intervenciones quirúrgicas que les impedirían tener hijos. Yelke Besten ha puesto particular atención en la forma en la que la raza y la clase fueron factores determinantes para ejercer violencia sexual en Perú. A partir de diversos testimonios de soldados, de testigos y de víctimas, Besten señala que si bien las mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante la guerra, no todas sufrieron de la misma manera, pues había una jerarquización de esa violencia. En la zona del conflicto, prácticamente cualquier mujer podía ser víctima de una agresión sexual, pero solo algunas podían ser violadas por altos mandos. Otras se daban a la tropa y eran violadas en grupo, y algunas más eran protegidas por algún militar y solo eran violadas por él. En eso consistía la protección. Cito, la posición socioeconómica, el origen geográfico, la educación, los patrones de consumo, el vestido y el lenguaje revelan la posición de la persona en la escala étnica en una sociedad racialmente jerárquica y por lo tanto el nivel de respeto que se merece. Fin de cita. No era lo mismo entonces ser una mujer blanca que ser una mujer indígena, una profesora que una campesina. Otro aspecto fundamental que permite observar la jerarquización de la violencia en contra de las mujeres en el conflicto armado peruano fueron las uniones forzadas. Tanto Besten como Francesca de Negri refieren que algunas mujeres de las comunidades indígenas eran obligadas a este tipo de uniones con los bandos militares. De Negri pone énfasis en la forma en la que los violadores usaban la palabra cariño para suavizar las violaciones. El cuerpo de la mujer era naturalizado como propiedad del varón, al que él podía acceder en cualquier momento. Y por eso en esta imagen subrayo y pongo en negritas las palabras con los que los militares justificaban sus violaciones, ¿no? Cuando las mujeres estaban prisioneras, lo más común es que fueran dadas a las tropas, es decir, violadas en forma colectiva. Pero en ciertas ocasiones, si un alto mando reclamaba a alguna prisionera para él, nadie más podía violarla. Así que muchas mujeres fueron obligadas a ser las mujeres de sus violadores, a jugar a ser las esposas, a llevar una vida de casadas en los cuarteles militares. Si el alto mando las convertía en su protegida, por ejemplo, en vez de ser violada por muchos soldados, solo era violada por él. Cuando esto sucedía, los soldados decían que el jefe se había enamorado. Incluso pensaban que eran cuidadas, como si la violación fuera una expresión del amor romántico. De acuerdo con De Negri y con los testimonios que ella estudia, los violadores que se quedaban con las prisioneras no creen ser culpables, al contrario, creen que en esos casos habían protegido y salvado a las mujeres. Incluso señalan que les hablaban cariñosamente porque eran pareja, aunque evidentemente no era una relación consensuada. El cariño, dice De Negri, el cariño que les pedían sus captores era su disposición al sexo y eso en el imaginario del agresor no era considerada una forma real de agresión contra la detenida. Así, muchos de estos militares no se consideraban violadores porque trataban con cariño a sus prisioneras, obviamente que eran mujeres que no tenían ningún derecho a resistirse. Algunos militares sí creían que habían actuado mal y con el objetivo de desanimarlas si se les ocurría declarar en su contra, fue sobre todo al final de la guerra, pedían matrimonio a sus prisioneras o se casaban con ellas. Según la legislación vigente en ese tiempo, que estaba basada en los códigos católicos de honor del siglo XIX, un soldado casado podía ser eximido de una acción judicial y también se garantizaba la legitimidad del hijo que tuvieran. Por esa última razón, sobre todo, algunas de las mujeres aceptaban la promesa de matrimonio de su violador, porque era una vía para protegerse tanto a sí mismas como a sus hijos.
Además, de Negri sugiere que al casarse evitaban este estigma de la violación y de la prostitución en sus comunidades. Ya se ha señalado que los prejuicios eran muy fuertes para ellas y les impedían reinsertarse en sus comunidades. Esto último es fundamental para entender cómo operaba la violencia en contra de las mujeres y las opciones que tenían para salvar la vida. Las mujeres indígenas de las comunidades rurales debían aceptar cierto grado de violencia e incluso no denunciar a sus agresores con tal de tener la posibilidad de no ser asesinadas o de que sus hijos, productos de esas violaciones, pudieran tener algún tipo de apoyo. En estas circunstancias, en palabras de Negri, las mujeres eran obligadas a negociar el nivel de violencia que aguantarían. El tema de los infantes que nacieron de violaciones sexuales es fundamental. Se ha mencionado que como consecuencia de las violaciones perpetradas por militares, muchas mujeres quedaron embarazadas. Para ellas había pocas opciones. Algunas intentaban abortar con hierbas, otras recurrían al aborto posparto, es decir, utilizaban una práctica de larga data en el campo que consiste en dejar morir a los bebés no deseados acostándolos boca abajo hasta que dejan de respirar, ya sea porque han nacido con defectos o porque son producto de una violación. Otras daban a luz y criaban solas a esos niños o niñas producto de esas violaciones. Así nacieron bebés que llevaban encima el estigma de ser hijo o hija de un militar. Algunas madres criaron estos niños en sus estancias, aislándolos de los insultos que circulaban en sus comunidades. Algunas los enviaron a familiares en la costa, otros, ya adolescentes, crecieron en sus pueblos aguantando las habladurías. Cuando las mujeres, en todos los testimonios que recogen tanto de Negri como Besten como Kimberly Taydon, cuando las mujeres deciden hablar sobre la guerra, no hacen una narración épica, como cuando se recogen testimonios de los hombres, sino que cuentan cómo las afectó de manera personal, familiar y en su cotidianidad. Señalan la forma en que sus vidas fueron interrumpidas y la resistencia que ofrecieron. Destacan su labor como madres, como sustento de las familias y como buscadoras de personas desaparecidas en la posguerra. Sofía Masher Baterano estudia los testimonios de 6 mujeres quechuas. Para ilustrar, solamente incluiré 3 ejemplos de lo que estas mujeres cuentan sobre qué es lo que más recuerdan de la guerra. Nemesia Bautista Yagua tenía 30 años de edad durante la guerra. Fue violada por un grupo de militares en presencia de su hijo. Me llevaron al baño y en el baño 6 soldados encapuchados me violaron. Mi hijito era de 1 año y medio. Mi hijito lloraba. Mi hijito de un año y medio. Le metieron algo en la boca para que no grite y a mí también. Entonces yo pensaba que a mi hijito lo iban a matar y agarraba a mi hijo. Esto dice Nemesia Bautista. Eso es lo que le contó a la CBR. Celestina Flores Ceballos tenía 15 años durante la guerra y su hijo murió durante una retirada de Sendero Luminoso, cuando eran comunidades enteras eran obligadas a abandonar sus casas y huir al monte. Con ese mijito andamos por los cerros, pero murió de hambre. Tenía 1 año y medio y murió. Después, Celestina es violada por un militar y producto de esa violación queda embarazada y tiene una hija. Su hermana, Silvia Flores Ceballos, tenía 9 años durante la guerra y es llevada a la casa de la madre de un militar en Lima. Ahí es esclavizada durante años. Muchas niñas pasaron por la misma situación que vivió Silvia. Fueron esclavizadas y prácticamente de sus casos no se habla, porque eran arrancadas de sus comunidades a trabajar como sirvientas, como esclavas en otros lados y se perdía su rastro. Bueno, esto es todo el contexto de la guerra y me gustaría concretamente ya aterrizarlo en la literatura peruana. Mucha de la literatura peruana contemporánea tiene como tema la guerra, porque está muy cercana en tiempo y porque obviamente marcó a la sociedad y al arte en general. Eh, y quiero centrarme exclusivamente en esta novela que se llama La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez, porque es la única novela cuyo tema central por completo es la violencia contra las mujeres. Hay otras novelas que tienen algunos episodios o algunas partes de la trama que narran ese tipo de violencia, como La hora azul de Alonso Cueto, en donde se da esta relación que ya señalaba de cariño, digamos, como justificaban los militares, entre un militar y una prisionera, pero es una parte muy breve. Y también otra novela que se llama Bioy, de Diego Treyes Paz, en donde se ve cómo en un cuartel militar los senderistas torturan a una prisionera senderista. Pero La sangre de la aurora sí ubica por completo toda la trama en este tema.
Debido a la impunidad y a los prejuicios, muchos de los casos de agresiones sexuales no fueron denunciados ante las autoridades, pero sí han sido retomadas por la literatura y otras artes. En películas, por ejemplo, está La teta asustada de Claudia Llosa, que también toca este tema. Un ejemplo es la novela La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez, publicada en 2013, ganadora del Premio Las Américas. Esta es una de las pocas obras escritas por una mujer y que se centra en la experiencia de las mujeres durante la guerra. Claudia Salazar Jiménez es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York, donde reside desde hace varios años. Actualmente es profesora, gestora cultural y escritora de ficción. Ha sido la editora de las antologías Escribir en Nueva York, antología de narradores hispanoamericanos, y Voces para Lilith, literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica. Ha publicado un libro de cuentos que se llama Coordenadas Temporales y una novela histórica juvenil, 1814, Año de la Independencia. La sangre de la aurora aborda la violencia derivada del conflicto armado peruano en los años 80 a través de tres personajes femeninos que pertenecen a distintas clases sociales y defienden distintas ideologías: una campesina, una fotoperiodista y una militante de Sendero Luminoso. Las experiencias de las tres mujeres muestran que la violencia de género era una práctica habitual durante la guerra y que el cuerpo femenino era violentado por ambos bandos. La estructura de la novela es compleja y fragmentada. Las líneas narrativas corren paralelas hasta que en algún momento convergen las historias de las tres mujeres. Los saltos temporales y espaciales pueden identificarse por los cambios de narradores cuyas voces son perfectamente diferenciables. El primer personaje es Marcela. Es pedagoga de formación, madre de una niña pequeña y militante senderista que en el presente de la narración está encarcelada y está siendo interrogada por un comandante del ejército, quien la define como persistente, tenaz y perseverante. A lo largo de la novela, Marcela, quien se hace llamar camarada Marta cuando pasa a la vida clandestina, se muestra como un personaje fuerte, valiente, fiel a sus convicciones políticas, que incluso pone por encima de su propia familia. Marcela huye de una vida matrimonial que le parece aburrida, de la monotonía y de la esclavitud que para ella representa la maternidad. Se escapa de lo que ella llama una escena perfectamente montada, preparada para mí desde que nací, un camino sin ninguna salida, lo mismo que les toca a casi todas por haber nacido así. Es decir, ella piensa que las mujeres no tienen libertad ni poder de decisión sobre sus propias vidas. Frente a esta violencia estructural, también se revela. Marcela tiene otros intereses. La revolución no podría hacerse llevando una vida doméstica, o era una mujer revolucionaria o esposa y madre, así que renunció a lo segundo. Cito: un esposo y una hija eran mis lastres para la lucha. Imposible mantener el equilibrio. Ser esposa me hacía perder demasiado tiempo. Con el profesor y Fernanda haríamos grandes cosas en adelante. Cuando lográramos el objetivo principal y volviera a ver a mi hija, le iba a mostrar el mundo que construimos. No más hambre, ni injusticia, ni muchachitos descalzos en un arenal, sin agua ni escuelas. El pan en la mesa de todos. Queríamos transformarlo todo. Fin de cita. Este personaje deja atrás su vida, su familia, sus hábitos, todo lo que ella considera obstáculos o debilidades y aprende a manejar armas y a combatir. A través de Marcela puede verse el funcionamiento de Sendero Luminoso, una organización muy jerarquizada en la que existe un fuerte culto a la personalidad de sus líderes. Marcela llega a tener una posición importante, incluso como en esta cita, conoce a Fernanda Rivas, que es la segunda al mando de Sendero Luminoso y esposa de Abimael Guzmán, que es el líder, el presidente Gonzalo. A pesar de que Marcela está totalmente convencida de su participación en el grupo y es respetuosa de las normas, poco a poco da muestras de desilusión. Estaba harta de falsas promesas, tantas gestiones, tantos planes. El desencanto se deriva de dos cuestiones esenciales: la violencia ejercida por los senderistas contra la población andina y la arrogancia de sus líderes. Los altos mandos discuten por igual con obreros, campesinos, profesores, estudiantes, es decir, no construyen alianzas, lo que muestra que Sendero Luminoso fue una guerrilla, como ellos se nombraban, muy atípica. El segundo personaje es Modesta. Es una campesina indígena que habitaba en la zona del conflicto. Es ella quien más padece la violencia de la guerra sin saber exactamente de qué se trataba. Antes del conflicto, Modesta lleva una vida relativamente feliz junto a su esposo Gaitán y sus dos hijos. Eran una familia pobre que vivía del campo y en varias ocasiones señala que el dinero no siempre alcanzaba, pero ella estaba tranquila con su casa, su familia, sus animales. La relativa paz en la que vive la comunidad de Modesta se va trastocando paulatinamente. La violencia se dispara con la presencia de senderistas y militares en la zona. Modesta y su familia empiezan a padecerla de manera directa.
Cuando llegan los senderistas, Modesta no entiende lo que dice, no entiende cuáles son los beneficios de la revolución y en su pueblo se instalan los encargados de llevarla a cabo. De nueva cuenta, con Modesta vemos el rol que le era impuesto a las mujeres, sin que ellas pudieran decidir si lo aceptaban o no. Esta vez, los senderistas le asignan una tarea que ella debe cumplir si desea conservar su vida. Cito, un plato de comida. Nada te cuesta hacer un plato de comida, Modesta. Tú eres siempre la que alimenta, la que provee. Quien llegue a tu mesa será bien recibido siempre, porque tú eres la proveedora, la nutriente. Los terrucos te lo piden, así que te pones a recolectar lo necesario para el almuerzo. Tienes que hacerles de comer, una gallinita que era de la pobre Justina. Te pones a cocinar rápido antes de que la siguiente seas tú. La tercera protagonista es Melanie, es una fotoperiodista. De las tres, ella es quien está más alejada del conflicto. Ella vive en Lima. Su intención al involucrarse es profesional, revelar lo que no se ha visto. Melanie no conoce el contexto, pero no hace comentarios racistas, quiere informarse, como el resto del medio en el que ella se desenvuelve. Los únicos efectos de la guerra que ha percibido en su vida urbana son los apagones, nada más, porque los senderistas lo que hacían era tirar los postes de luz de Lima y las primeras acciones en la capital eran los apagones. Con la historia de Melanie se da cuenta de la censura, pues sus colegas se quejan del trabajo de edición tan sospechoso que elimina palabras como senderistas o terroristas. El interés por viajar a la zona de guerra surge cuando uno de sus colegas periodistas, que acaba de llegar, le cuenta que las palabras no alcanzaban para narrar lo que sucedía y que por eso su labor como fotógrafa era indispensable. Cito, es un infierno por allá, se les está pasando la mano a todos. Tenemos que liberarnos del papel, tendrá que ser la imagen la que capture y muestre. Me queda claro que nuestra próxima incursión será en Ayacucho, pero es muy peligroso, Melanie. Te puede pasar cualquier cosa. Eres demasiado joven para arriesgarte, es muy peligroso, aún más si eres mujer. Fin de cita. Sin reparar en esos comentarios, Melanie llega a la zona andina e inmediatamente se da cuenta de que todo es miedo, rabia, sigilo, lo que ves pobreza y desconfianza hacia ellos, los periodistas que van llegando. Melanie quiere fotografiar todo, hablar con la gente, pero la escolta de soldados que le ponen dificulta su labor. Cuando logra crear confianza, los campesinos le dicen que tienen miedo de perder lo poco que poseen. Sus hijos están en medio de una guerra que no comprenden. No pueden denunciar las agresiones de los senderistas a la policía porque los tienen vigilados, así que aguantan los embates violentos. Además, ya no saben quién ejerce el daño. Hay militares que se disfrazan de senderistas y viceversa. Por eso quedan atrapados entre dos fuegos. Roban unos, roban ellos, roban los otros. La mayoría son muy jóvenes, chiquillos imberbes, hijos de campesinos, campesinos ellos mismos. Melanie está frente a una violencia horizontal. Víctimas y victimarios se conocen, crecieron juntos e incluso pueden ser de la misma familia. Soldados y senderistas son iguales, provienen del mismo entorno y ejercen la misma violencia. En la sangre de la aurora, la violencia contra los cuerpos es brutal. Se muestra en varios momentos, no solo asesinan a las personas, sino la hazaña con la que son tratados los cuerpos es de una gran crueldad. Hay cuerpos quemados, desollados, decapitados, desmembrados. En algún punto, en la violencia sexual, aparece cuando en algún punto de la novela las tres líneas narrativas se unen. Primero, Modesta y Melanie se encuentran. La periodista llega a la casa de la campesina buscando información. Quiere saber qué ha pasado con el pueblo. Modesta le pide que se vaya, pero ella insiste en que le cuente si ha visto a senderistas, si ya han ido los militares. En ese momento son sorprendidas por un grupo de senderistas que llegan disparando. Aquí empieza el suplicio para Melanie. La violencia de género, expresada en violencia sexual, se desata. Su cuerpo es golpeado y violado sin piedad. Entonces, esta es la primera violación de Melanie, la fotoperiodista, por los militares. Cito, era un bulto sobre el piso. Importaba poco el nombre que tuviera. Lo que interesaba eran los dos huecos que tenía. Ella era solo un bulto. Golpes en el rostro, en el abdomen, las piernas estiradas hasta el infinito. Blanquita vendepatria. Hacen fila para disfrutar su parte del espectáculo. Ningún orificio queda libre en esta danza sangrienta. Periodista anticomunista, tú vas a ser el ejemplo para que otros vengan por acá. Solo dolor en este bulto como un nudo apretado al cual no se le encuentra solución. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Que pare de una vez. Paren, paren, paren. Esto te pasa por burguesa. Ya verás por dónde te entra la ideología. ¿Hasta cuándo puedes seguir haciéndolo? Siga usted, camarada. ¿Cuántos más serán? Duele mucho. Es demasiado. Son demasiados. A nosotros tenías que habernos hecho el reportaje para que el Estado genocida vea que estamos logrando el equilibrio estratégico. Espolones rasgando las frágiles paredes que soportan y siguen soportando este desfile a pesar de la sangre y el excremento que se abren paso entre las extremidades. Fin de cita.
Bueno, esta es una de las escenas más violentas de la novela. Melanie es violada en grupo por los senderistas, que se refieren a ella con los términos que están en rojo. Y cuando despierta casi no siente el cuerpo. En el lugar en el que fue salvajemente agredida por senderistas se entrecruza la historia de Marcela. Hasta ahí llega para reprender a los hombres que han sido capaces de hacerle eso a la joven fotógrafa. Marcela y los senderistas discuten hasta que una emboscada del ejército los sorprende y se llevan a Melanie. Pero antes violan a Marcela frente a sus ojos. Para intentar mostrar el sinsentido de la guerra y la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, la autora relata la violación por parte de los miembros del ejército a Marcela. Cito: golpes en el rostro, en el abdomen, las piernas estiradas hasta el infinito. Terruca hija de puta. Hacen fila para disfrutar su parte del espectáculo. Ningún orificio queda libre en esta danza sangrienta. Subversiva de mierda. Solo dolor en ese bulto como un nudo apretado al cual no se le encuentra solución. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Que pare de una vez. Paren, paren, paren. Siga usted, soldadito. Complete el trabajo, complételo. ¿Hasta cuándo pueden seguir haciéndolo? Dale con fuerza para sacarle su ideología. ¿Cuántos más serán? Duele mucho. Es demasiado. Son demasiados. Ahora vas a ver lo rico que es que te la meta un sargento por detrás. Ya nunca más vas a hablar de tu revolución. Espolones rasgando las frágiles paredes que soportan y siguen soportando ese desfile a pesar de la sangre y el excremento que se abren paso entre las extremidades. Fin de cita. La autora, como se ve, como ya se vio, hace uso de la anáfora como figura retórica para enfatizar que los dos bandos eran iguales y que las mujeres eran las más vulnerables. Militares y senderistas, indistintamente, ejercieron sobre sus cuerpos violencia sexual sin ningún reparo. No las consideraban seres humanos, sino, como ya se ha señalado, bultos, objetos. La deshumanización o basurización de las mujeres en este contexto de guerra es muy clara. Por un lado, los senderistas, aferrados a su ideología, ciegos ante los mandatos del líder, actúan salvajemente contra el cuerpo de las mujeres. Por otro lado, los militares hacen lo mismo, pero justifican sus actos al estar defendiendo al país de la amenaza senderista. Están limpiando la zona de subversivos. Y entre estas dos posturas quedan las mujeres totalmente vulnerables. La violencia sexual contra los cuerpos femeninos no solo está representada en las violaciones que sufren Melanie y Modesta, y Melanie Marcela. Modesta también es una víctima, pues es violada por militares. De nuevo, la autora recurre a la figura retórica de la repetición para darle énfasis a esta violencia. Cito: era un bulto sobre el piso, importaba poco el nombre que tuviera, lo que interesaba eran los dos huecos que tenía, puro vacío para ser llenado, golpes en el rostro, en el abdomen, las piernas estiradas hasta el infinito. Serrana hija de puta. Hacen fila para disfrutar su parte del espectáculo. Ningún orificio queda libre en esta danza sangrienta. India piojosa. Solo dolor en ese bulto como un nudo apretado al cual no se le encuentra solución. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Que pare de una vez. Paren, paren, paren. Siga usted, soldadito. Complete el trabajo. Complételo. ¿Hasta cuándo pueden seguir haciéndolo? Dale con fuerza que estas cholas aguantan todo. ¿Cuántos más serán? Duele mucho. Es demasiado, son demasiados. Ahora vas a ver lo rico que es que te la mete un sargento por detrás. Ya nunca más vas a darle comida a esos terrucos. Espolones rasgando las frágiles paredes que soportan y siguen soportando ese desfile a pesar de la sangre y el excremento que se abren paso entre las extremidades. Fin de cita. Claudia Salazar usa casi las mismas palabras para narrar las agresiones sexuales, como puede verse en estas citas. Lo que cambia son las frases con las que se refieren a estas mujeres: terruca hija de puta, subversiva de mierda, serrana hija de puta, india piojosa, entre otros términos. La violencia es una espiral. Tras la violación de los soldados, Modesta ahora debe cocinar para ellos. Antes fue obligada por los senderistas, ahora por los soldados. Modesta metonimia de toda la población campesina indígena de la zona andina, queda a merced tanto del ejército como de los subversivos. Muerta de miedo, para sobrevivir, debe hacerle caso a quien la amenaza con un arma, no importa quién sea. Por su parte, Marcela sufre varios embates de violencia sexual, pues al ser miembro de Sendero Luminoso es torturada por militares reiteradamente. La violencia sexual se justificaba cuando se trataba de senderistas. Muchas veces las violaciones ni siquiera se consideraban parte de una tortura, porque los militares creían que las mujeres como Marcela, perdón, merecían ser violadas porque se lo habían buscado al enrolarse en el grupo terrorista. Las violaciones en grupo fueron una práctica común durante la guerra peruana. Jim Franco señala que incluso había un término especial para la violación masiva, pichana, que significaba una barrida.
Los oficiales regalaban mujeres cautivas a las tropas. La violación multitudinaria consolidó a los violadores como un grupo que mezclaba su semilla en un solo cuerpo. Los soldados que se mostraban reacios o se negaban a participar eran insultados. El ejército violaba de acuerdo al rango, los oficiales primero y los reclutas al final. En el ejército, la violación en grupo tenía varios fines. Servía para exaltar la masculinidad, para atacar la virilidad del oponente y se asociaba con una idea de hermandad. Había una complicidad entre los hombres que violaban. Entre ellos se establecía un sentimiento común. Estaban unidos por la culpa, mientras degradaban a todo lo femenino. En La sangre de la aurora queda claro que la violación en grupo fue una parte de un plan estratégico, no fueron actos aislados o excesos esporádicos, como dijeron algunos mandos militares en la posguerra. La jerarquización de la violencia sexual determinada por razones de clase y de raza, de la que hablaba Besten, puede señalarse en el caso de los tres personajes femeninos de La sangre de la aurora. Si bien las tres son víctimas de violencia sexual, Modesta es la más violentada. No era lo mismo ser una mujer blanca como Melanie, una dirigente senderista como Marcela, que una mujer indígena como Modesta. Se mencionó que uno de los efectos más graves de la violencia ejercida contra las mujeres fueron los embarazos no deseados. La novela también da cuenta de esto a través de Modesta, quien queda embarazada tras ser violada y debe ser madre de una niña cuyo padre es un militar al que nunca va a conocer. Cuando habla con otras mujeres, se da cuenta de que no es la única, que había muchas otras que habían sido madres tras una violación. Cito: no sé cómo lo haces tú, Modesta, pero yo no quiero a este chiquito. Salió de mí, pero no lo quiero. Me cuesta verlo ahí, pobrecito, indefenso. Si yo no lo cuido, se va a morir. Pero ahí sigo, cuidándolo por costumbre nomás. A veces pienso que se muera nomás, que se muera. Me da rabia. Fin de cita. Estas mujeres no quieren a sus hijos, fueron producto de una agresión, no del afecto, y su presencia constante les recordaría siempre la violencia que sufrieron. Modesta hizo lo que muchas otras mujeres durante el conflicto. Un día decide abandonar a su bebé junto al río, pero no fue capaz. Así, la maternidad para Modesta y para tantas otras mujeres peruanas es forzada, y la crianza y los trabajos de cuidados se basan en la culpa. Conviven con sus hijos intentando llegar algún día a quererlos. Así vemos en personajes femeninos completamente bien construidos los brutales impactos de la guerra. En La sangre de la aurora vemos trabajos forzados, agresiones sexuales, violaciones, asesinato de sus familias, embarazo y maternidad forzada. A manera de conclusión, para ir cerrando, como se observa, en La sangre de la aurora hay una representación ficcional cruda de la violencia de género que se ejerció contra las mujeres peruanas en el contexto de la guerra. A través de sus protagonistas, Marcela, Modesta y Melanie, es posible ver que las mujeres son deshumanizadas y sus cuerpos son salvajemente agredidos. Ellas no son consideradas sujetos, sino objetos o basura, como ya lo decía Rocío Silva Santisteban. Los hombres llevan a cabo una sexualización basurizante de los tres personajes femeninos. Referirse a ellas como perras o putas es una estrategia de diferenciación del nosotros masculino. Lo masculino sí es un sujeto, lo demás pierde esa condición. La novela de Salazar da cuenta del tratamiento del cuerpo, de la violencia sexual, la maternidad forzada, el racismo y la discriminación que sufrieron las mujeres en este conflicto. Uno de sus grandes aciertos es captar el dolor de estas mujeres y mostrar cómo sobrevivieron a ello. Tras los ataques sexuales, el estado en el que dejan a las tres mujeres es devastador. Frente a los golpes y las agresiones, ellas solo intentan sobrevivir. La sangre de la aurora es sin duda una novela compleja que permite visibilizar la violencia de género en un contexto de guerra, puesto que el arte también puede acercarnos a los problemas sociales. La violencia impacta en todos los ámbitos de una sociedad y el arte no es la excepción. Tiene el poder de revelar aquello que las instituciones, los gobiernos, los estados pretenden esconder. Pone en evidencia que no hay posibilidad de evadir un problema cuando está tan dentro de la sociedad y que no se puede pensar en el futuro si la vida cotidiana se encuentra expuesta a peligros constantes. A través de las obras literarias es posible reflexionar sobre estas experiencias violentas, expresar cuestiones que no es posible enunciar de otras maneras, acercarse a un entorno sumamente violento y rescatar la memoria de sus víctimas. Por todo lo anterior, es indudable que la novela de Claudia Salazar Jiménez ha contribuido de manera notable a la reflexión, la problematización y el diálogo sobre la situación de las mujeres y la violencia de género en el contexto peruano. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
Disculpe. Muchas gracias, doctora, por su participación. Esta ponencia resulta sumamente interesante, particularmente en este contexto actual, y estamos aquí al pendiente de los comentarios y preguntas que pueda tener la audiencia. A mí me gustaría comenzar con una pregunta. En este sentido, creo que es muy importante, como usted dijo, que las víctimas tengan la capacidad de dar su voz. Pero ¿cómo podríamos trabajar, por ejemplo, en un contexto de enseñanza de literatura, como aquí en la licenciatura en lengua y literatura hispánicas, para que los estudiantes pudieran reflexionar en este tipo de lecturas de una manera más equilibrada? O sea, que no sea una romantización de la violencia, sino que realmente se convierta en una toma de conciencia, porque hay una discusión actual sobre eliminar ciertas escenas o cierto tipo de imágenes para que no se fomente esa violencia estructural, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál sería su visión para enseñar a través de estas obras de arte? Yo creo que una buena opción sería integrar obras literarias o obras ficcionales o no ficcionales, películas, documentales, novela, cuento, sobre violencia, concretamente violencia contra las mujeres, que es mi tema, desde muchas perspectivas. Creo que si poco a poco vamos incluyendo en los programas académicos, en diferentes materias, este tipo de obras, podemos hacer una reflexión colectiva mucho más rica y incluir de todas las perspectivas. Es decir, a lo mejor sí incluir una que romantice o una que idealice, una que no lo problematice tanto, en fin, pero ya en conjunto se puede hacer como una reflexión, me parece mucho más rica y mucho más compleja. em, para ver como todos los puntos de vista con los que se puede abordar este tema y muchas de las formas que han tenido escritores, escritoras, artistas en general para tratar el tema, ¿no? Creo que eso podría ser, y poco a poco ir incluyéndolos más. Obviamente la violencia contra las mujeres está en desde toda la historia de la literatura, Ujú, pero quizás centrarnos en el contexto más actual o hacer un recorrido más vasto podría funcionar. ujú. Sí, tenemos ya aquí un comentario de Joaquín Vázquez que dice, qué interesante trabajo. De Avi Torres le da las gracias por su ponencia y por hablar de estos temas. Mientras nos exponía, venía a mi mente las contadas obras que hablan sobre esto. Incluso me quedé pensando, a propósito del natalicio de Elena Garro, cómo es que se ven esta clase de situaciones en, por ejemplo, los recuerdos del porvenir. Sin embargo, es notable cómo apenas hay unos tintes de esta situación y hay que decir que evidentemente no trata esto con esa profundidad y a veces hasta parece que lo pinta un poco rosado, pero es impactante cómo parece ser universal esa violencia en las mujeres en estos contextos y sin estos y en consecuencia de estos. Es muy fuerte e impactante. Gracias de nuevo por su exposición y por hacernos reflexionar. Muchas gracias por los comentarios. Claro, y el tema de la violencia contra las mujeres en diferentes etapas históricas está siempre presente, como ya lo señalé, en diferentes formas de guerra, ¿no? En la revolución, por ejemplo, Ujú, muchísimo. Em, pero no se aborda tanto, eso sí es cierto. Y surgieron estas nuevas guerras, que es las que señalaba Rita Segato, justo en contextos a partir de las dictaduras militares, ¿no? En los años 70, en América Latina concretamente. Pero claro, ha estado en todas las guerras y vemos narraciones de las guerras en donde participan mujeres que tienen ese trazo común. Depende cuál sea la intención de los autores, pero por ejemplo pienso en La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, que está hablando de la Segunda Guerra Mundial y el tipo de narración que hacen las mujeres cuando son testimoniales es muy parecida a los testimonios que se han recogido, por ejemplo, de las mujeres en la guerra peruana, no hablando con esa narración épica de la guerra, sino en su vida cotidiana, en su labor como madres, en cómo les afectó directa corporalmente y familiarmente. Pero sí ha habido en
casi cualquier episodio violento, episodio histórico violento, tiene su contraparte en la literatura, y ahí vemos ese tipo de violencia contra las mujeres, pero no se abordaba tanto. También por eso me parece importante señalar esta idea del cariño, de cómo toman los personajes masculinos esta violencia, porque se ve en la otra novela que yo señalaba brevemente, La Hora Azul, el personaje Ujú. masculino, él considera que tuvo una relación amorosa y se enamoró y la quiso y la cuidó cuando fue su prisionera, ¿no? Entonces eso se ve, es una idea pues está idealizando, por supuesto, pero el personaje femenino es muy importante y puede como contraponerse a ese discurso. Sí, creo que con esto también ya nos liga con la siguiente pregunta de Avi Torres. ¿Qué otras obras o autoras recomienda para tratar estos temas? Ya nos ha dado algunas recomendaciones, pero tal vez en el Claro. contexto peruano esta novela se ve muy central, pero hay Claro. algunas otras que pudiera recomendarnos. Sí, que no, el tema es tocado, concretamente el tema de la violencia contra las mujeres es tocado poco. Por eso le pongo mucho énfasis en esta novela, porque es escrita por una mujer. Tampoco hay muchas mujeres escritoras peruanas, no es que no hayan escrito, yo me atrevería a decir que no han sido publicadas sobre el conflicto, ¿no? Hay más escritores hombres que han publicado. Entonces yo recomendaría que traten este tema, La Hora Azul de Alonso Cueto, que además es una novela que es fácilmente conseguible en México. Eso también es un problema porque es difícil. La literatura peruana no se consigue tanto en México, salvo los grandes autores ya consagrados que publican en grandes editoriales, ¿no? El caso de Alonso Cueto, pues es sencillo, está publicado por Anagrama, ganó el premio Ralde, ¿no? Es como muy fácil de conseguir. Y Bioy de Diego Trayes Paz también, que ya señalaba por ahí. Hay algunos cuentos, algunas antologías de cuentos en donde aparecen también infantes o mujeres, pero en realidad es relativamente poco. Se centran más en la violencia política en general, en tema político, ¿no? No tanto en las mujeres. Hay otros obras latinoamericanas que hablan como de la guerra y de la situación de las mujeres que quedaban como ahí en medio de las guerras, que es, por ejemplo, pienso en los ejércitos, para el contexto colombiano, los ejércitos de Belio Rosero, y para el caso de El Salvador, Rosa Tumba Quema de Claudia Hernández, por poner algunos Ujú. ejemplos. Sí, muchas gracias. Lucía Medina señala, en verdad, una conferencia increíble, indignante por todas las situaciones que nos platica. Sin embargo, considero que es necesario que las humanidades y las artes pongan en evidencia los problemas sociales a los que nos enfrentamos. Mi pregunta es, ¿usted considera que este tipo de análisis se puede hacer también en obras consagradas sin caer en sobreinterpretaciones? Si es Yo creo así, ¿cómo cree pertinente abordarlo? Claro, yo creo que sí. Lo único que yo recomendaría para no hacer un análisis literario, digamos, a la luz de los conceptos o de teorías actuales, es, por ejemplo, revisar una obra de la Revolución y, y ser como demasiado, eh, severos porque son anacronismos, no se puede como forzar un contexto a otro, pero sí señalarlo, quizás además valdría la pena, porque a lo mejor una obra de la Revolución se ha estudiado mucho, pero desde cierta perspectiva nada más, y estos son abrir nuevos caminos de análisis de obras ya consagradas que se pueden analizar de otra forma. Eso sí, señalarlo, nombrarlo, creo que está muy bien, justo para dar cuenta de que siempre ha estado tan estudiadas, o sea, que ya han sido tan estudiadas, pero desde otras perspectivas, claro, y creo que es muy válido. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Mafer Vargas pregunta si es posible que comenzar a problematizar y crear reflexión desde incluir a más escritoras y obras hechas por mujeres. ¿Cuáles podrían ser sus recomendaciones en especial para esta región de Latinoamérica? Porque definitivamente no es el mismo contexto histórico y social en todos los casos. Sí, de acuerdo. Creo que eso es un primer punto muy importante que nosotros como docentes podemos hacer. Ujú. Incluir más mujeres en nuestros programas. Yo trato siempre de hacer eso en mis materias. Em, por ejemplo, rescatar, si damos, que es mi caso, ¿no? Alguna literatura del siglo XIX, pues tratar de rescatar es un poco más complejo en el siglo XIX, no, pues hay menos, se publicaba menos, en fin. Este,
rescatar escritoras también. O sea, sí estudiar, no digo que no se estudie a los grandes escritores consagrados, pero sí dar un poco ampliar el panorama. Y en América Latina yo me especializo en literatura muy contemporánea, entonces trato de, Ujú, de incluir mujeres y también incluir mujeres de países que normalmente no estudiamos, porque normalmente ujú. como en México, en la Academia Mexicana estudiamos evidentemente a los escritores y escritoras mexicanas o argentinos, por ejemplo, o chilenos, ¿no? Pero algunos países se quedan ahí como muy olvidados, entonces intentar incluir escritoras de otros países, de Colombia, lo que señalaba de El Salvador o de Bolivia, en fin, ¿no? Ahorita hay muchas escritoras que están trabajando cosas muy interesantes y me preguntaban nombres, entonces yo podría, no sé, de México, que es lo más sencillo, ¿no? Que estamos más al alcance, podría ser Verónica Gerber, por ejemplo, Brenda Navarro, eh, Fernanda Melchor, de otros bolivianas, Giovanna Rivero, Liliana Colanzi, em, de Chile, Nona Fernández, por ejemplo, se van a ir muchos nombres, pero bueno, en Argentina también se hacen muchas cosas muy interesantes y en donde trabajan también el tema de la violencia de género, como el libro de crónica de Selva Almada, que se llama Chicas Muertas, Ujú. o algunas otras escritoras como Mariana Enríquez, que también trabaja el tema, es una escritora muy importante y muy interesante y tiene una forma de abordar la violencia contra las mujeres también muy diferente. Mariana Enríquez y podría ser Samantha Schweblin también. Es decir, un poco abrir el panorama a las mujeres. Yo creo que como docentes podemos hacerlo, incluyendo en nuestros programas académicos. Sí, muchas gracias. Vale. Gracias. Lucy Ortiz M dice, sí, siguiendo la pregunta de Abby, recordé la novela de Azuela de los de abajo, donde hay violaciones presentes, pero no se expone el verdadero sufrimiento femenino. Parece que se da por sentado que hay violaciones, o sea, como una parte, un fenómeno natural, ¿no? Sí. Eh, Luisa Colín dice, me encantó escucharla platicarnos sobre un tema tan poco estudiado. Mi pregunta es, ¿qué otros temas con respecto a la figura femenina le gustaría trabajar? Bueno, sí, qué interesante. Muchas gracias por sus preguntas. Yo me interesa trabajar la violencia contra las mujeres, contra los cuerpos, y en ese sentido, contra los cuerpos, estoy trabajando el tema de la maternidad. Maternidad forzada o no, pero cómo se problematiza la maternidad en escritoras latinoamericanas muy recientes, en donde es un tema ahorita que se ha trabajado mucho. Una maternidad no idealizada, ¿no? También. Ese, por ejemplo, maternidad o aborto, aborto forzado o no, y cómo se problematiza. Sobre todo son temas que atraviesan los cuerpos femeninos, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema que he estado trabajando. Muchas gracias. Patti Rodríguez, qué rabia conocer estas situaciones. Ha sido una ponencia sobrecogedora. Muchísimas felicidades. Me gustaría preguntarle cuáles considera que son las consecuencias de que este tema se aborde en tan pocas obras. Las consecuencias que se ha poco abordado, pues yo creo que cada vez se aborda más, eso es bueno. Y yo creo que es muy problemático porque no, incluso pensando en las denuncias, no todas las mujeres quisieron denunciar. Y también en todos los trabajos de las comisiones de la verdad o en trabajos de memoria se invita a las víctimas a contar, como insistiendo en que hay que hablar para desahogarse, ¿no? Pero no todas las víctimas quieren hablar. Entonces tampoco se puede obligar a eso. Entonces, yo creo que poco a poco, la consecuencia de que no haya es obviamente silenciar, ¿no? Y no problematizar y no preguntarse por estos temas. Como lo señalaban hace un rato con los de abajo. Parecería que pues es normal y es natural en una guerra que eso pase, pero no se centraba la atención en ello. Siempre ha habido violencia contra las mujeres en la literatura, sí, pero no era un tema central. Ahora sí, en esta obra, por ejemplo. Entonces creo que cada vez eh, hay más como esta necesidad o esta intención, esta preocupación, yo diría, de parte de autores y autoras por reflexionar sobre esto en sus obras. Y creo que es intentando derribar ese silencio, porque no se puede forzar a una víctima a hablar si no lo desea. En el caso peruano, concretamente, muchas de las víctimas están vivas. El Ujú. conflicto
es reciente. Y si no quieren hablar, no es de manera, no se puede obligar. Em, y entonces creo que otros caminos para hablar del tema, pues ser la ficción o otro tipo de arte, ¿no? Ujú, claro que sí. En este sentido, yo también quería agregar otra pregunta. Por ejemplo, tenemos estos testimonios en la comisión y veo que las investigadoras rescatan, por ejemplo, esta parte para hablar de la violencia de género específicamente. En ese sentido, me parece como más llamativa la forma en que está escrita la novela que usted analizó, porque son mujeres, entiendo que están hablando en primera persona. Entonces, ¿consideraría usted que, por ejemplo, esto apoya para que no sea una revictimización, sino que realmente pueda ser una reconstrucción de esos hechos para de alguna manera como, pues, salir adelante o dejar eso atrás, de Sí, alguna manera? yo creo que sí, como la forma en la que construye la novela y hablan los personajes de Claudio Salazar es muy diferente, porque justo no hay una revictimización ni una... están hablando en primera persona, hay primera y segunda, entonces no es una visión desde afuera. En algunas de las novelas, ¿no? En varias, en donde aparece algún tipo de violencia de género, quien narra es alguien de afuera, un hombre blanco que llega a la zona de guerra, a la zona andina, incluso tiempo después, y narra como que es poco lo que hablan las víctimas, incluso ficcionalmente, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy valioso, por eso rescato esta novela, porque son además tres mujeres totalmente distintas, de diferentes sectores. En algunas novelas incluso es, si eres senderista, es como tú te lo buscaste casi, ¿no? Entonces, eh, mm, las ponen como villanas. Y aquí el personaje senderista, que es la camarada Marta, ella reprende a los soldados que han violado a Melanie, ¿no? Y luego la violan a ella los militares, pero hay como códigos que las mujeres defienden aún estando en Sendero Luminoso. Entonces, sí, creo que es una perspectiva muy distinta a la que puede dar la forma en la que está trabajando estas voces la autora. Muchas gracias. Am, Ángel Ortiz Leviatán la felicita también por la ponencia y dice, considero que es sumamente importante visibilizar este tipo de hechos tan deplorables que históricamente se ha preferido ignorar o minimizar. Justo para visibilizar a través de la literatura cómo se podría motivar a los jóvenes de preparatoria y universidad a acercarse a este tipo de textos sin que caigan en la romantización de dichas obras. Claro, yo creo que es muy importante empezar desde lectores de prepa, claro, sí. Ujú, Y hay obras que no, yo creo que es escoger obras que no romanticen o incluso, insisto, con películas o documentales, el documental, por ejemplo, ujú. de Maricela Escobedo, ¿no? Cosas que estén más al alcance de todos y que podamos, que nos permitan abrir debates y diálogos y reflexiones, que no sea ni idealizar ni poner blancos y negros, es decir, Ujú. tratar de verlo en toda su complejidad, porque también hay que separar distintos tipos de violencia de género, la violencia de género que es como doméstica y la que es pública, en fin, hay muchos temas y muchas aristas, entonces yo creo que habría que problematizarlo mucho más y profundizar con diferentes obras o con lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Parece que ya me señalan aquí, ya son todos los comentarios. Pues nuevamente le damos las gracias, de veras ha sido un privilegio escucharla y hemos aprendido muchísimo, ya queremos leer más obras, tal vez no solo peruanas, sino de, como usted ha recomendado, de otros países que muchas veces dejamos de lado porque no están como dentro del canon, pero que sería importante explorar también, ¿no? Para buscar Claro. estos temas. Y para el comité, no sé si entonces ya tienen lista la constancia para la doctora para compartirla o esperamos sus indicaciones.
A ver, es que normalmente, pues, como no se puede hacer la entrega en físico de la Claro. constancia, se está mostrando la constancia de manera digital para los ponentes, Ok. pero aquí no sé. Aquí está. Muchas Ah, gracias. bueno, gracias. Primero la mía. Disculpe usted por la moderación de la mesa y muchas gracias. De veras que para mí ha sido un orgullo estar aquí con ustedes como parte de este esfuerzo que han realizado por el encuentro. Como dijo la doctora, está muy bien hecho todo. Y ahora sí, doctora, aquí tenemos su constancia Muchas gracias. para donde la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán le otorga a usted la constancia por haber impartido la conferencia magistral La violencia contra las mujeres en un contexto de guerra, un análisis a partir de la literatura peruana contemporánea. Muchas De gracias. veras, agradecemos mucho su presencia. No tenemos los Gracias. aplausos son virtuales, pero de veras, muchas gracias por su presentación de hoy. Muchas gracias. Yo Gracias. quisiera agradecer a todo el equipo del Eneli de nueva cuenta. Ha sido un encuentro muy fructífero, muy bonito. Agradecer su esfuerzo, reconocer su trabajo también. Agradecer muchísimo la invitación y agradecer también a todas las personas que vieron esta transmisión y a ti, Consuelo Santamaría, por el diálogo y esperamos encontrarnos en un futuro. Y Sí, gracias a todos y muchas felicidades también por este encuentro. gracias. Que no sea la última vez que Claro que nos sí. visite por acá. Ojalá próximamente pueda ser presencial también. De acuerdo, muchas gracias a todos y a todas. Gracias.